Buenos días. Gracias por haber acudido a esta invitación de rueda de prensa. Disculpen ustedes, en primer lugar, las molestias por el retraso de minutos, un cuarto de hora. Y bueno, pues es la primera rueda de prensa que hacemos desde Zaragoza en Común, desde parte de uno de sus portavoces, como soy yo, para este tipo de temas. Queríamos, en primer lugar, explicar por qué queremos ahora hacer una rueda de prensa y explicar para un tema como nos parece importante, de los presupuestos, el de las ordenanzas fiscales, y decir que Zaragoza en Común, como ustedes, vosotros sabéis, no es un partido político, es un movimiento ciudadano, y como tal movimiento ciudadano ha ido trabajando en grupos, por áreas, por sectores, en aquellas materias que después se plasman, se concretan en una acción de gobierno del equipo municipal, del Grupo Municipal de Zaragoza en Común. Desde ese punto de vista, los planteamientos económicos tienen su origen en grupos de trabajo formados en Zaragoza en Común, con ciudadanos, con personas expertas en la materia, personas que trabajan en esta materia y, por lo tanto, a partir de ahí surge un planteamiento del que ahora vamos a hablar, que lógicamente es el que el Grupo Municipal va a tratar de desarrollar, lógicamente mejorado, completado por toda la aportación de los técnicos que trabajan en el Ayuntamiento. Pero para nosotros es importante decir que las políticas que realiza el Grupo Municipal Zaragoza en Común tienen una base ciudadana, tienen una base de trabajo sectorial hecho por personas que conocen bien la materia en la que trabajan. Ordenanzas fiscales es un tema del que nos gustaría hablar. En primer lugar, por su importancia. Como ustedes saben, es la fuente principal de ingresos de un presupuesto. El presupuesto de ingresos, en su mayor parte, está constituido por esta fuente, por el sistema tributario. Y esto es lo que verdaderamente da estabilidad a un presupuesto. Es lo que verdaderamente da estabilidad, porque el sistema de financiación local es inestable en cuanto a la posibilidad de fijar seguridades a la hora de hacer un presupuesto. Saben ustedes que la participación en los ingresos del Estado fluctúa. Este año el Ayuntamiento, por lo que sabemos, ha tenido que devolver parte del dinero que había recibido, porque se calcula en base a unos criterios o unos parámetros que tienen que regularizarse al final del ejercicio, y por lo tanto esta participación en ingresos del Estado supone un elemento de inestabilidad y de inseguridad. Igualmente otros elementos como podrían ser importantes, como el dinero que pudiera venir de la ley de capitalidad o de la financiación de las competencias impropias en el 2016, bueno, está en el aire, es objeto o debe ser objeto de negociación política, y no se puede hacer un presupuesto en el 2016 teniendo en cuenta una ley de capitalidad que no sabemos en qué medida se va a financiar y cómo se va a financiar y con qué dinero va a venir para el Ayuntamiento, e igualmente con la financiación de las competencias impropias, todas ellas sometidas a un proceso de negociación, como estamos diciendo. Por lo tanto, con estos elementos de inseguridad, es difícil hacer un presupuesto si no tenemos claro cuáles son el dinero que viene del sistema tributario local. Zaragoza en Común nos gusta subir los impuestos, es un tema ideológico, disfrutamos subiendo los impuestos, son excusas que utilizamos para subir los impuestos. Evidentemente no, porque lo que no queremos es que suba la carga tributaria para los ciudadanos de esta ciudad. Pero ante eso hay que ser realistas en la situación que tenemos en el Ayuntamiento. Se ha producido, por llamarlo de alguna manera, incluso técnica, una especie de fraude de ley dentro del presupuesto. Es decir, muchas partidas deberían haber estado en el presupuesto y no lo han estado. Habrán estado en contabilidad, pero no en el presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto durante estos últimos años no reflejaba la realidad de la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza. Durante estos meses hemos visto
por los estudios económicos que se han realizado, no auditorías, evidentemente, bueno, pues que esta realidad era así. Las sentencias judiciales pendientes de pago, la situación de Zaragoza a alta velocidad, toda aquella información que ustedes han ido obteniendo y conocen durante estos meses. En todo caso, supone una situación importante de insuficiencia presupuestaria. Y una vez que esta pelota que se ha ido creando como consecuencia de ir aplazando obligaciones jurídicas, obligaciones judiciales, se ha parado, lo tenemos todo encima de la mesa y por lo tanto a partir de ese momento el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que presupuestar la realidad. Por lo tanto, a partir de este momento juegan dos principios fundamentales: el del equilibrio presupuestario, por supuesto, ingresos y gastos, y el de suficiencia. Los ingresos tienen que ser suficientes para hacer frente a los pagos reales, no irreales, no a los que los escondemos. Si escondemos parte de los gastos, es normal que los ingresos estén por debajo. El Grupo Municipal de Zaragoza en Común, dentro de nuestro programa, existía un compromiso más, el de auditoría permanente de todos los años. Gusta mucho cuando un partido político llega a unas instancias de poder a hacer una auditoría, mayor o menor, pero siempre con respecto a los ejercicios anteriores. Está bien sacar las vergüenzas, entre comillas, de los partidos anteriores. Pero nuestro compromiso no es ese, nuestro compromiso es mantener una auditoría anual que efectivamente saque cualquier irregularidad que nosotros mismos pudiéramos haber cometido. Por lo tanto, nuestro compromiso desde el primer momento es la realidad presupuestaria. De no ser así, de no tener estos ingresos o de estar insuficientemente dotadas la partida de ingresos por vía tributaria, lógicamente hay que acudir a otra vía. Y esta vía durante estos años ha sido la deuda. Deuda real y deuda camuflada. Por lo tanto, hay que decir que cuando se recurre a la deuda, no deja de ser una estafa a los ciudadanos que pagan impuestos, porque sería preferible pagar un poco más que recurrir a la deuda, porque la deuda genera una carga financiera que está lastrando los presupuestos futuros, está lastrando a generaciones futuras. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es muy fácil decir, no subimos impuestos porque lo que hacemos es esconder parte de los gastos al presupuesto y además financiar, como se ha venido financiando, parte de ese déficit oculto y no oculto vía deuda. Y esta deuda está generando una carga financiera que lo que hace es desperdiciar, malgastar los impuestos de los ciudadanos en algo que no tendría que haberse producido de haberse pagado los impuestos que corresponden en cada momento. Por lo tanto, es fundamental, antes de hacer un presupuesto, fijar cuáles son los ingresos necesarios para hacer frente a ese presupuesto. No estamos hablando de excusas, no estamos hablando de ideología, sino de una lógica económica. Una vez que tenemos todos los gastos encima de la mesa, los ingresos tienen que ser lo suficientes para hacer frente a ellos. A partir de ahí es cuando planteamos una serie de reformas, o se plantea como Zaragoza en Común, al Grupo Municipal, una serie de reformas en el sistema tributario, a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza, que son muy simples y muy sencillas, porque lo que queremos es que el ciudadano no tenga que pagar más impuestos, en su gran mayoría, en su 99%, y que esto afecte a aquellos que tienen una mayor capacidad económica. Hemos hablado mucho de la progresividad en el sistema tributario local. La progresividad no es algo ideológico, es algo que está dispuesto en el artículo 31 de la Constitución para el sistema tributario. Es decir, nosotros lo que nos planteamos ciertamente es si el sistema tributario local es constitucional, porque algunos de los principios que se contienen en el artículo 31 no existen dentro del sistema tributario. Pero sí que existen algunos, como ahora veremos. En primer lugar, nosotros lo que hicimos es un planteamiento, Zaragoza en Común, de mantener los ingresos tributarios que tienen su origen en los bienes calificados como residencial.
Ustedes saben perfectamente, y no es necesario contarles, que el catastrazo, la subida de valoraciones, fue atemperada por unas bonificaciones que tenían una duración de 3 años y que estas bonificaciones fueron inversamente proporcionales al valor, a las subidas que se habían producido en el año 2011. Una vez que estas bonificaciones dejan de ser aplicadas, hay que tener en cuenta que subirían los impuestos en el valor, en función del aumento del valor catastral. Lógicamente procede una bajada de tipos que es para mantener la misma situación. Pero al no existir progresividad, el tipo es único. Y por lo tanto hay que intentar que esta subida se produzca en el menor número posible de casos, que sea el efecto más pequeño, pero que no perjudique los ingresos tributarios. Y es ahí donde se está negociando y creemos que se tiene que llegar a un acuerdo, porque de la falta de acuerdo no pueden salir perjudicados los ciudadanos de la ciudad. Actualmente se está negociando un 21,7% de bajada y por lo tanto están las negociaciones abiertas y creemos que obligatoriamente se va a llegar a un acuerdo y desde luego, por lo que sabemos, el Grupo Municipal, con el respaldo de Zaragoza en Común, está abierta a esta negociación con los inmuebles de tipo residencial. Mucho más problemático, y nos sorprende, son aquellos inmuebles de uso distinto al residencial y especialmente aquellos de uso comercial. Aquí es donde se ha producido, hemos visto, una demagogia muy importante en las valoraciones, en los comentarios políticos que se han realizado durante estos días. En primer lugar, hay que decir que los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, tienen sus locales en edificios que tienen su uso calificado como de residencial. Por lo tanto, aquí no va a haber ninguna subida que no sea la que estamos hablando dentro de la situación de la calificación de residencial. Por lo tanto, quien tiene un local debajo de una vivienda, como la mayoría de los pequeños y los medianos empresarios, de los comerciantes, no se ven afectadas por esta calificación de comercial. Por lo tanto, no se está hablando para nada de ellos. Ese recurso fácil al pequeño comerciante, al pequeño empresario, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero absolutamente nada. Y esto lo queremos dejar claro para que termine esta demagogia. Es aquí donde la ley de Haciendas Locales, establece la única posibilidad clara de progresividad, y es cuando prevé que para usos distintos al residencial, hasta el 10% de los valores, de los mayores valores de uso comercial, pueden tener un tipo diferenciado. Es decir, el 10% de los inmuebles con mayor valor calificados de uso comercial, la ley prevé la posibilidad de que tengan un tipo superior al general. Esto, por las ordenanzas fiscales de Zaragoza, que tenía hasta este momento, lo habían autolimitado el ayuntamiento a 1 millón de euros, a valores por encima de 1 millón de euros. Es decir, lo que establecía la ley de hasta un 10%, el ayuntamiento de Zaragoza lo había limitado al 0,87%. Es decir, Zaragoza solo estaba utilizando esta posibilidad en su 0,87%. Es aquí donde Zaragoza en Común plantea que la ley está también para cumplirla, o al menos para plantearse su cumplimiento. Y lo que estableció en un primer momento es la posibilidad de llegar hasta ese 10%. Este 10%, lógicamente, está sujeto a la negociación con los grupos. Y es aquí donde los planteamos, lógicamente, las posiciones que nos ha hecho llegar otros partidos políticos, como es
el de Chunta Aragonesista, que dice, bueno, bajemos, no lleguemos al 10% total, fijémoslo en 500.000 euros. Estos 500.000 euros no suponen el 10%, es decir, nos quedaríamos en un 5% aproximadamente. Por lo tanto, estamos dentro de la ley, dentro de las posibilidades que marca y dentro de una negociación en la que, bueno, ahí estamos fijando cuál sería ese límite a aplicar ese tipo diferenciado. Aquí es donde nos llama la atención cómo en algunos planteamientos que estamos oyendo estos días en prensa, para estos inmuebles de uso comercial con valores superiores al 1.000.000 de euros, algunos partidos que curiosamente están coincidiendo en su planteamiento, aunque parece que deberían estar en posiciones diferentes, no solamente no están a favor de subirlo, sino de bajarlo. Es decir, están haciendo planteamientos que suponen que los inmuebles de mayor valor de uso comercial no solamente mantengan los impuestos que están pagando en este momento, sino bajarlos. Lo cual nos parece que no es una situación de progresividad, sino de regresividad. Por eso nos parece muy llamativo que se hagan posiciones, que se hagan planteamientos desde los que se dicen de izquierda, que supongan que aquellos propietarios de los mayores valores, de los locales con mayores valores en la ciudad de Zaragoza, se les bajen los impuestos. Es la única posibilidad de progresividad que tenemos y lógicamente la queremos aprovechar. Y la queremos aprovechar dentro de los límites que marque la negociación con el resto del grupo. Pero lo que no podemos es dejar pasar esta posibilidad de hacer justicia tributaria dentro del ámbito local. Por lo tanto, ese es nuestro planteamiento y desde luego abiertos a la negociación para establecer ese límite del 1.000.000 a 750, a 500.000, hablemos y dialoguemos. Lo que no vamos a pasar por ningún planteamiento que suponga que con los límites actuales del 1.000.000 de euros incluso se pierda tributación. Y desde luego bajar el recibo del impuesto de bienes inmuebles a los propietarios de los locales más caros de Zaragoza. En el IAE hay también temas interesantes, incluso un planteamiento político interesante. El IAE, por la demagogia que hemos estado oyendo estos días, hay que recordar que es un impuesto que por ley no pagan los empresarios personas físicas, los comerciantes personas físicas. Por lo tanto, subir el IAE nunca se lo estamos subiendo, nunca se le va a subir a los empresarios, a los comerciantes personas físicas. Ya de entrada, para el que no lo sepa. Pero es que para las sociedades solamente se les aplica, solamente tienen que hacer frente al IAE aquellas sociedades que facturan más de 1.000.000 de euros. Por lo tanto, esa idea del pequeño y mediano empresario, del pequeño comerciante, no tiene nada que ver con el IAE. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno, pues hacer políticas de justicia tributaria. La justicia tributaria es que se paguen los impuestos para hacer frente a los gastos. Hay que recordar una cosa muy importante. Zaragoza es una de las últimas ciudades en plazo medio de pago de proveedores. Se mantiene el empleo si el ayuntamiento paga en plazo y los proveedores del ayuntamiento cobran. Es una manera de mantener el empleo. Muy importante. Lo digo porque cuando estamos hablando de suprimir en determinadas circunstancias la bonificación por creación de empleo, lo estamos haciendo en aquellas situaciones en las que creemos que verdaderamente no se está creando empleo con las bonificaciones, sino que se está utilizando como un beneficio para grandes empresas que además no lo necesitan para crear empleo, porque las verdaderas bonificaciones para crear empleo no están en el ámbito local, sino que están en el ámbito de la comunidad autónoma y del Estado, a través de sus bonificaciones y sus deducciones en el impuesto de sociedades.
Hay que recordar, por otra parte, que el impuesto de actividades económicas es un impuesto deducible en el impuesto de la renta y en el impuesto de sociedades. Pero aquí lo que nosotros queremos, piensen ustedes que esta bonificación de creación de empleo para empresas de más de 1 millón de euros ha sido de 1.215.021 euros, pero que en su gran parte, lo han utilizado hasta cerca de 900.000 euros solamente 2, 3, 4 empresas que facturan más de 100 millones de euros. Por lo tanto, a las empresas que facturan más de 100 millones de euros, lo que queremos es limitar la posibilidad de utilizar esta bonificación por creación de empleo y limitarla en 25.000 euros. Simplemente por esta medida se va a recuperar cerca de 1 millón de euros en grandísimas empresas que facturan más de 100 millones de euros. Con estos 800.000 euros, ellos no sé si crean empleo, pero desde luego si crean empleo lo van a deducir, van a bonificarse en su impuesto de sociedades y también en los impuestos de la comunidad autónoma. Pero lo que nosotros queremos establecer es un criterio de justicia y por lo tanto nos parece muy bien el posicionamiento del Grupo Municipal en la propuesta que hace de democratizar de alguna manera, de igualar las bonificaciones de creación de empleo que van a continuar, eso sí, siempre que estemos ante un trabajo de calidad, un trabajo que no sea temporal, un trabajo en definitiva con permanencia, y además verificándolo y comprobándolo por medio de los servicios de inspección tributaria del Ayuntamiento. Por lo tanto, lo que apostamos es por eso, es decir, no permitir para las grandes empresas que facturan más de 100 millones de euros bonificaciones por creación de empleo más que con el límite de 25.000 euros. Se ha hablado de subir la categoría de determinados espacios comerciales, de subirla de la escala del 7 al 6, de la escala de calificación de las vías. Y en concreto para un centro comercial, en el que algún partido político ha puesto tajantemente. Esto supone 38.000 euros. Es decir, es curioso esta oposición a una subida de 38.000 euros. Evidentemente no es muy grande, es justa, porque verdaderamente nos encontramos ante una vía que requiere esa calificación y que supone eso, 38.000 euros. Por lo tanto, no deja de ser sorprendente que determinados partidos políticos se alíen de esta manera con determinados intereses con nombres y apellidos. Por lo tanto, es aquí lo que nos gustaría que nos explicaran por qué, cuál es el problema de este cambio de calificación. Miren, estos son los 2 o 3 temas más importantes que tienen las ordenanzas fiscales. Estoy seguro que en todos los demás temas nos podemos poner de acuerdo con quien haga falta. Estamos deseando ponernos de acuerdo, pero Zaragoza en Común ha planteado, y para nosotros era fundamental en nuestro programa, criterios de justicia tributaria. Lo que más se puede acercar a criterios de justicia tributaria. Siempre nos podrán decir que acertaríamos mejor con cualquier propuesta que nos hagan, lo estudiaremos y lo estudiará el Grupo Municipal. Pero el planteamiento de Zaragoza en Común es un planteamiento absolutamente lógico, en primer lugar con el trabajo que se ha hecho en los grupos de ciudadanos que han participado en el ámbito de economía en este planteamiento, y después es lógico, creo que con los principios constitucionales de justicia tributaria, de capacidad económica, de generalidad y de que cada uno pague en función de su capacidad económica, como estoy diciendo. A partir de ahí nos podemos plantear el presupuesto del 2016. Y es aquí donde verdaderamente queremos hacer nuestra política social. Estos 100 días estaban limitadas por tener un presupuesto lastrado. Queremos hacer un presupuesto, además en armonía con los pactos que podemos llegar o que se pueda llegar al Grupo Municipal con otros partidos políticos
y tendemos la mano, desde luego, a esos acuerdos, porque necesitamos ingresos para hacer política social, una política contra la pobreza, a favor de los servicios públicos. Lo que queremos es aumentar en cerca de 1.050 personas la posibilidad, por ejemplo, de atender a ancianos en sus domicilios. Con ello conseguiríamos llegar mucho más lejos. Queremos extender el servicio de la bicicleta a todos los barrios de Zaragoza. Estamos empezando ya a concretar todas las propuestas que hemos recibido, todas las propuestas de carácter social, y para ello es necesario un presupuesto suficiente. Este presupuesto suficiente solo puede venir de una política fiscal realmente progresiva, que no castigue en ningún caso a las rentas bajas o medias y que tampoco castigue ni a los autónomos ni a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, creemos que estamos cumpliendo verdaderamente nuestro compromiso político, nuestro programa político, y lo que nos llama la atención es, bueno, pues la falta de acuerdos compartidos que deberían estar en la misma posición que estamos nosotros, sin perjuicio de que podamos hablar de si el tipo definitivo del uso no residencial es un poquito superior o un poquito inferior, o hablamos del límite de 500.000, 750.000 o 480.000. Todo se puede hablar, pero lo que no se puede negociar son los principios de justicia tributaria. Y con estos principios verdaderamente que estamos viendo, que se están aplicando, que se está proponiendo en otros ámbitos, nos sorprende que no se quiera hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando a la gran mayoría de ciudadanos no va a tener un recargo tributario apreciable, teniendo en cuenta que es mucho más difícil en el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento tiene un sistema tributario que no grava a las personas, que no grava en función de su situación económica. El que tiene un inmueble de menos de 70.000 euros lo puede tener porque vive con toda su familia o porque es propietario de 20 inmuebles más y está especulando con ellos. Se les da el mismo trato a ese inmueble. Y eso nos parece injusto. Por lo tanto, partiendo de un sistema que está abierto a las injusticias, intentamos buscar los elementos que conviertan el sistema en lo más justo posible. Por lo tanto, pues bueno, ese es el planteamiento. Zaragoza en Común apoya, por supuesto, al grupo municipal, apoya los planteamientos que ha realizado, apoya la negociación con todos los grupos políticos, apoya la negociación con Ciudadanos, especialmente, que estamos muy cercanos, con el PSOE, que no estamos cercanos, pero deberíamos estar cercanos, y con Xunta Aragonesista, que estamos muy cercanos a ellos. Y por lo tanto, estamos seguros que van a salir las ordenanzas fiscales de este año y con elementos de progresividad y de justicia tributaria muy importantes. Esto es lo que yo les quería decir, sin perjuicio de lo que ustedes me quieran preguntar, recordando que soy portavoz de Zaragoza en Común y que puedo responder a lo que puedo responder, no a cuestiones de gobierno. ¿Qué le parece la actitud que está tomando el PSOE en esta negociación? ¿Por qué cree que está tan alejado, como ha dicho, de la postura de Zaragoza en Común? La verdad es que me gustaría saber qué PSOE, o qué PSOE. Cuando hablamos del PSOE son unas siglas pues que aquí en Zaragoza parece que abarcan distintas tendencias, distintas formas de entender el gobierno, la progresividad, el sistema tributario. Tenemos un PSOE en la comunidad autónoma que anuncia una serie de medidas tributarias y, bueno, como persona que trabaja en el ámbito tributario, me gusta oírlas, me gusta cuál es su filosofía, que apoyaría encantado, sin perjuicio de las negociaciones. En definitiva, que me gusta porque beben las mismas fuentes que las que nosotros estamos proponiendo. Yo, por coherencia, apoyaría todas estas iniciativas del PSOE, sin perjuicio de que aún me gustaría llevar más lejos algunos de los temas que he oído. Con respecto a la posición del PSOE, bueno, pues con la que nos tocaría en el Ayuntamiento de Zaragoza, no puedo entender que a los inmuebles ponen el 0,87% de los inmuebles más caros de Zaragoza, más caros, además con uso específico y comercial, se le quiera bajar un 15% los impuestos. O sea,
para mí es una falta de coherencia absoluta, que lógicamente supone que un partido que dice estar en la posición contraria del otro, que dice ser de derechas o de centro-derecha, estén coincidiendo en los planteamientos. Pero cuando al final se coinciden los planteamientos, es porque ideológicamente pueden estar mucho más cerca de lo que pueden pensar por sus siglas. El hecho de que el secretario general de Podemos haya condicionado el apoyo a los presupuestos de la comunidad autónoma a que se respalden las ordenanzas fiscales en el ayuntamiento, ¿cree que puede ayudar a un acuerdo con el PSOE? ¿Quién lo impida? Que si el hecho de que Podemos haya advertido que si no se aprueban las ordenanzas fiscales del ayuntamiento de Zaragoza no respaldarán los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón, ¿cree que puede ayudar a que haya un acuerdo con el PSOE en el ayuntamiento? Hombre, yo lo que creo que tiene que ayudar a que el Partido Socialista reflexione en su coherencia. Es decir, la política fiscal tiene que ser la misma para un partido. Yo entiendo perfectamente que el señor Echenique diga, bueno, nos podemos fiar de un partido que dice aquí una cosa y aquí dice otra. Me parece normal que se busque la coherencia de un partido con el que quieres llegar a unos acuerdos. No puedes estar diciendo una cosa en un sitio y otra muy diferente en otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo, a nosotros nos encantaría llegar al acuerdo con el PSOE, lo necesitamos, por supuesto, pero nos encantaría llegar a un acuerdo basado en los mismos principios que está utilizando en la comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros, como Zaragoza en Común, tenemos los brazos tendidos a llegar al acuerdo y además podemos negociarlo todo, es decir, todo en base a estos principios de lo que nosotros llamamos de justicia fiscal y de progresividad. Sé que dicen, el sistema local no es progresivo, ciertamente no lo es en su conjunto, pero si de lo que estamos hablando es que el único elemento de progresividad que permite diferenciar un tipo superior, es decir, hacer algo parecido a una escala progresiva, algo parecido a lo que es el IRPF, salvando muchísimo las distancias, consideran que no es válido, ni para el 5% de los inmuebles más caros de Zaragoza. Entonces, ¿cómo podemos plantear seguramente, o cómo puede explicar el Partido Socialista que seguramente haga una propuesta de las tarifas de IRPF autonómicas, en la escala autonómica, donde se gravará más a los que más tengan? ¿Cómo se puede explicar esta coherencia? Entonces pedimos la misma coherencia en el ámbito municipal y me parece muy bien que el señor Echenique, dentro de sus competencias, dentro de las competencias de su discurso en cuanto a la reforma del sistema tributario autonómico, pues haga depender una cosa de la otra, porque en el fondo lo que está haciendo es pidiendo coherencia a un socio político. ¿Zaragoza en Común quien pidió a Echenique? Perdón, es que yo oigo muy mal. ¿Zaragoza en Común pidió a Echenique que adoptara esta postura? En absoluto, en absoluto. Nosotros no hemos pedido a Echenique, lo que sí que es cierto es que, a ver, Zaragoza en Común, por su propia idiosincrasia, nos movemos personas que nos movemos en muchos ámbitos. Es decir, nuestra relación personal con personas que están en Podemos, en personas que están en Izquierda Unida, personas que están en ámbitos sociales de lucha por mejora de determinadas situaciones, como es también la de los sistemas tributarios, pues hablamos, y lo que hemos puesto de manifiesto es que no entendemos ese funcionamiento no coherente del Partido Socialista, y lógicamente. Pero oficialmente Zaragoza en Común, no, ni oficialmente ni extraoficialmente, en el sentido de haber hecho una reunión a escondidas o una reunión no pública, no le hemos pedido su posicionamiento, que por otra parte agradecemos. Zaragoza en Común agradece el que Podemos, como lo podría hacer Izquierda Unida y como también creemos que lo tendría que hacer Chunta Aragonesista y Ciudadanos, por supuesto, Ciudadanos, le pidiera lo mismo al Partido Socialista, le pidiera esa progresividad, esa justicia tributaria y esa coherencia en sus planteamientos económicos. De todas maneras, se ha producido en estos días, porque bueno, ya llevan una serie de días negociando, algún acercamiento
porque yo por lo que llevo oyendo estos días, pues la postura de Zaragoza en Común casi sigue siendo la misma, salvo los criterios del IBI, y esto nos mueve. Bueno, es que poco se puede mover, es decir, nosotros, vamos a ver, estamos muy cercanos en lo que serían los acuerdos en uso residencial. Todos queremos que a la gran mayoría de los ciudadanos no le afecte la subida del impuesto de bienes inmuebles. Y ahí se va a llegar a un acuerdo sí o sí. Sí o sí. El problema es que técnicamente es complejo, porque no cabe más que un tipo aplicable y venimos heredando unas bonificaciones que terminan, concluyen y hay un tema técnico ahí importante. Es decir, todos queremos que los ciudadanos no sufran una subida, pero no queremos perder capacidad de recaudación. Por lo tanto, ahí vamos a llegar a un acuerdo sí o sí. El tema está en el uso comercial. En el uso comercial es donde creemos, pero el uso comercial de grandísimos inmuebles. Pero ya no es que estemos hablando de empresarios, comerciantes, no, es que estamos hablando incluso de fondos de inversión, es decir, estamos hablando de titulares de inmuebles que pueden ser titulares de varios inmuebles. Es decir, que para nosotros está muy claro ante qué estamos planteando, ante quién estamos planteando esa subida. Y ahí hemos negociado y podemos negociar. Nosotros planteamos en su origen el grupo municipal, que era lo que se trasladó desde Zaragoza en Común, cumplir la ley. Y la ley hablaba del 10%. Otros grupos nos dijeron que, o nos propusieron no agotar ese 10%, sino fijar un límite de 500.000 euros. Bueno, es decir, nosotros estamos abiertos a fijar ese límite. Lo que no queremos dejarlos es en 1 millón de euros, porque creo que se está perdiendo mucha capacidad de recaudación en ese límite. Ahora bien, aún vuelvo a insistir, aún yendo a los 500.000 euros, estamos hablando del 5%. Del 5% de los inmuebles, que son los de mayor valor de la ciudad. Ustedes están dispuestos a ceder, en parte, lo acaba de decir. El PSOE también ha rectificado algo su planteamiento inicial, porque, si no me equivoco, ha renunciado a la bajada de tipos del 15% para estos inmuebles, pero no renuncia a seguir manteniendo el umbral en el 1 millón de euros. ¿Cuál es el límite de Zaragoza en Común? Quiero decir, ¿sería capaz de rectificar y mantener el umbral del 1 millón de euros o es irrenunciable para nosotros estamos dispuestos a negociar. Tenemos que negociar. El Zaragoza en Común tiene que negociar. No se puede plantear ni queremos plantear las opciones de fuerza, ¿no? Porque no tenemos la capacidad para hacerlo ni tenemos la mayoría para hacerlo. Lo que queremos saber es por qué, es decir, cuál es el motivo por el que esta falta de coherencia entre sus políticas y sus propuestas en un ámbito u otro se está produciendo. Es decir, qué es lo que se pretende, porque curiosamente ha renunciado a aquello que le situaba en la misma posición que el Partido Popular. Cuando hizo la propuesta, supongo que la habría pensado, supongo que era consciente de que estaba pidiendo que a ese 0,87% le bajaran los impuestos. No se le iba a bajar prácticamente a nadie en esta ciudad los impuestos más que a ese 0,87% de privilegiado. Bueno, yo creo que si se ha dado cuenta de su posición política y de su propuesta real, puede darse cuenta también de que es necesario para la ciudad, es necesario para mantener todo eso que le gusta decir al PSOE, de sus servicios sociales, de su compromiso con los ciudadanos, que hay que aumentar la recaudación, porque aumentamos la recaudación por lo que he dicho en un primer momento, porque es necesario equilibrar un presupuesto en el que ya no se pueden hacer trampas. No se pueden hacer trampas. Es decir, no se puede dejar de pagar a las contratas y que nos presenten un contencioso y perderlo y pagar intereses de demora. No se puede ir lanzando la pelota de la financiación a otro ejercicio. Todo tiene que estar en su ejercicio. Pero es que lo mismo quiere hacer el PSOE en el presupuesto de la comunidad autónoma. Lo mismo. Allí les parece muy mal la situación que han encontrado. Les parece fatal. Han encontrado muchas partidas sin presupuestar y las pone encima de la mesa. Y como las pone encima de la mesa, lo que quiere es tener los ingresos suficientes.
Nosotros queremos hacer lo mismo que quiere hacer el PSOE en la comunidad autónoma. Sacar todo lo que estaba fuera del presupuesto, ponerlo en el presupuesto y tener los ingresos tributarios suficientes para financiar, para equilibrar el presupuesto. Queremos hacer lo mismo que ellos. Y si queremos hacer lo mismo, lo que queremos es que lo comprendan y que por lo tanto apoye unos planteamientos que se basan en sus mismos principios. Perdón que le vuelvo a preguntar, pero ¿cuál sería el límite al que podría acceder? Es que el límite es una negociación. Cuando se entra en una negociación con un límite, yo creo que hay poca negociación. La negociación es la que establecerá el límite. Su capacidad para comprender las situaciones que acabo de exponer, yo creo que tiene que fijar también su límite para ello. Cuando habla de que no se pueden hacer más trampas con el presupuesto, ¿en cuánto cifra la infradadotación de las partidas? Bueno, todo esto ya ha sido explicado en anteriores ruedas de prensa, es decir, yo creo que esto es un tema que le corresponde al consejero, al señor Ribarés, que ya ha explicado ampliamente cuál es la situación, por lo tanto, ustedes han informado de ello, es decir, han estado informando de cuáles son de todo lo que se ha descubierto, de partidas pendientes por sentencias judiciales, por una serie de cosas, y ahora lo que queremos es llevarlas verdaderamente al presupuesto. Lo que iba es esa infradadotación de las partidas, ¿cómo se va a cubrir si no se puede recaudar, si no le van a permitir? Eso, ese es el motivo de negociación. ¿Qué opciones tendría? Es decir, cuando verdaderamente dejamos un poquito la ideología al lado y nos ponemos como técnicos a hablar de cuadrar un presupuesto, es muy fácil hacer estos discursos que se hacen ante los medios de prensa. Pero está claro que cuando uno no gobierna tiene esa tendencia al populismo. Nosotros éramos los populistas, gobernamos con criterios presupuestarios. De que todo esté en el presupuesto y todo esté equilibrado y haya un presupuesto suficiente. Ahora está claro que la vena populista la pueden tener otros cuando no hacen un ejercicio pues, de gobierno, cuando ellos han venido gobernando. Entonces saben que para gobernar tiene que haber unos principios en el presupuesto. Y estos presupuestos son los que con ellos queremos llevar a cabo. Con ellos y con todos los demás. Ayer hubo un intento de negociación a la reunión a la que el PSOE no acudió. ¿Sabe si ya hay otra fecha de reunión o...? A mí no me corresponde como Zaragoza en Común. Esto es un tema de gobierno. Nosotros lo que queremos como Zaragoza en Común es lo que les acabo de explicar y que el gobierno municipal pueda llegar a acuerdos en que plasmar lo que creemos que es una política tributaria justa para la situación en la que estamos viviendo. Y ni siquiera por parte de Zaragoza en Común vamos a hablar de la herencia recibida, de lo mal que se ha hecho. No, simplemente estamos diciendo, hay unos gastos, hay un presupuesto, hay que equilibrarlo y esto es un ejercicio pues de seriedad y de gestión y de rigor. Por lo tanto, eso es lo que pedimos. Y vuelvo a insistir, es lo mismo que está pidiendo el PSOE en el ámbito de la comunidad autónoma. Es decir, que sus impuestos son diferentes y que permiten mayor progresividad no es un argumento. Porque nosotros estamos insistiendo en el único elemento de progresividad posible en el sistema de tributación local, el que permite un tipo diferenciado para determinados tipos de uso, como es el diferente a la residencia. Si en el único que hay esa posibilidad de progresividad nos la niega, incluso hacen propuestas regresivas, pues no podemos intentarlo. ¿Cuánto variarían los ingresos del ayuntamiento de aceptar el límite de 500.000? Eso se lo dirá porque yo no tengo, nosotros como Zaragoza en Común no tenemos los números, las tripas de los estudios del ayuntamiento. Nosotros lo que vamos más es a los grandes criterios y a los grandes principios de las propuestas que puede hacer Zaragoza en Común. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias por haberme venido.